La abuela escapó del cruel abuso de su padre y hermano, pero su pesadilla apenas comenzaba. El viento cortante de Garanhuns apenas lograba arrullar las voces que resonaban en la vieja casa de barro, esa que guardaba secretos demasiado oscuros para ser olvidados. Margarita tenía 68 años, pero sus ojos todavía reflejaban el terror de aquella infancia rota por un padre autoritario, un monstruo con botella en mano y puños de hierro. Esa figura oscura, moviéndose entre sombras, que empañaba no solo la casa, sino su alma entera. Cada noche, cuando los gritos atravesaban las paredes del pueblo dormido, Margarita apretaba los dientes, sintiendo el miedo clavado en el pecho, como una daga invisible que estrangulaba su garganta. «No te atrevas a contar nada», repetía en silencio, mientras la mano pesada de su padre la empujaba al suelo, arrastrándola por los miedos más profundos. Pero peor aún, la sombra de su hermano Pedro, que no era menos cruel, apareció como un eco terrible en su vida. Su regreso fue una espiral descendente. El olor a humedad y resentimiento la recibió junto con la hostilidad de Pedro. «Tú nos abandonaste», le escupió, sus ojos llenos de rabia y heridas abiertas. Las miradas ajenas que apuntaban como cuchillos en el pueblo, los murmullos de desconcierto y reproche, envolvieron a Margarita en una jaula de juicio y silencio. Un encuentro violento despertó de nuevo el horror, manos que quisieron hacerle daño, una amenaza que reventó su frágil coraza. En ese instante, cuando la desesperación la hundía, la primera copa para olvidar se volvió una prisión más brutal, pero el fondo del abismo le mostró una puerta inesperada. Alcohólicos Anónimos. Allí, en ese círculo de voces quebradas, Margarita empezó a reconstruirse. Cada palabra escuchada, cada lágrima compartida, fue un pequeño fuego que derritió el hielo en su pecho. Y entonces apareció José, un hombre con ojos suaves y presentes. Cada paso hacia adelante parecía despertar ecos que nunca realmente se han ido. ¿Podrá Margarita finalmente cerrar las heridas de aquella historia dolorosa? ¿O su pasado volverá a devorarla cuando menos se lo espere? En la penumbra de esa vieja casa en Garanhuns, la batalla continúa. Y la pregunta persiste. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La abuela escapó del cruel abuso de su padre. El amanecer en Garanhuns traía consigo la brisa suave. Pero para Margarita, cada día era un recordatorio de sus sombras pasadas. La risa de María Elena llenaba la casa, un sonido que llenaba su corazón de luz, pero también de miedo. La lucha interna era real. Cada gesto de amor de su nieta era un destello, pero el eco de sus demonios la acechaba con más fuerza. Una tarde, mientras las sombras se alargaban e iluminaban las paredes de barro, Margarita se sentó con José en la sala. Las risas de María Elena resonaban en el fondo, pero algo en el ambiente era diferente. El aire estaba pesado con una tensión insostenible. De repente, el sonido del timbre rompió la tranquilidad. Era extraño. Nadie esperaba visitas.
Margarita sintió un escalofrío. José se levantó, pero la realidad cambió en un instante. Al abrir la puerta, su corazón cayó al suelo. Pedro, su hermano, estaba de pie en el umbral. Su rostro era un retrato de furia y desesperación. «¡Margarita!», gritó, su voz vibrante. «¿Por qué volviste a Garanhuns? No eres bienvenida aquí». Margarita se quedó paralizada. El miedo le estrujaba el pecho. La expresión de José pasó de la sorpresa a la preocupación, dando un paso adelante. «Este no es lugar para ti, Pedro». Intentó calmarlo, pero su voz sonó distante, como si estuviera hablando a un muro. Luego, algo inesperado sucedió. Mientras Pedro ardía en rabia, una sombra más oscura apareció detrás de él. Su padre. Como un espectro resurgido de las tinieblas, su presencia infestó el aire con el hedor del pasado. Margarita sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «Has regresado para asumir tus responsabilidades», dijo su padre, con una sonrisa retorcida que no llegaba a sus ojos. El reloj parecía haberse detenido. La luz del sol se apagó. Su madre, que había estado relativamente en silencio, apareció detrás de Margarita en un acto de defensa. «No estamos aquí para discutir. Te dejé atrás por una razón», dijo con voz temblorosa. Pedro esbozó una sonrisa cruel. «¿De verdad creías que podías escapar? Ella nunca te olvidará, Margarita». Las miradas se intensificaron. Un nudo se formó en la garganta de Margarita. José, sin saber qué hacer, intentó interponerse. «Basta, ninguno de ustedes tiene derecho a intimidarla», dijo, pero su voz no era suficiente. Y entonces lo más impactante. En un momento de pura desesperación, Margarita lanzó una verdad que había mantenido oculta demasiado tiempo. «Pedro, tú también eres parte de esto. No puedes ignorar lo que hiciste». La revelación cayó como un rayo. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par. Su furia se transformó en sorpresa. La respiración se detuvo. El aire se volvió tóxico. Los murmullos comenzaron a llenar el espacio, hablando de secretos escondidos, de traiciones, de un horror que había sido compartido. Todos se quedaron atrapados en un silencio que grita. Margarita había destapado una herida que nunca había sanado, y el rostro de Pedro se transformó de rabia a pánico. ¿Qué había desatado? La pregunta flotó en el aire y todos se dieron cuenta de que conocían solo parcialidades de una historia mucho más compleja. El horror que había vivido era solo el comienzo, y su reacción lo cambiaría todo. ¿Qué otras verdades estaban por salir? ¿Podría Margarita enfrentar lo que había desenterrado? ¿O este giro desataría un caos? Era María Elena. La risa que había llenado la casa se desvaneció en un instante, al ver a su abuelo y su tío transformarse en una sombra amenazante. Se había acercado a la puerta sin que nadie lo notara. Su curiosidad había vencido el miedo. Y allí, frente a la escena desbordante de rencor y dolor, sus ojos se agrandaron con terror. «¡Abuela!», gritó, pero el grito no fue suficiente. Margarita, atrapada en la tormenta de emociones, se giró al instante, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «María Elena», su voz fue un rayo de desesperación. En un abrir y cerrar de ojos, la situación la desbordó. Lo que no había querido sacar a la luz se convertía en un horror aún mayor. Su nieta estaba en medio de todo. Los ojos de Pedro se iluminaron con una chispa de locura. «¿Ves, Margarita? Tu legado solo trae desgracias». José se interpuso entre su pareja y la amenaza, angustiado y a la vez enfadado. «Lárgate, Pedro. No puedes hacer esto».
pero sus palabras eran ecos en una tormenta menos compasiva, resonando en un abismo de odio y sufrimiento. El momento se torció aún más, cuando de repente, el padre de Margarita, quien había estado en silencio, dispuso apartar a Pedro con un movimiento brusco. «No, no, no, esto se acaba aquí», dijo, su voz rasposa como el cristal roto. Todos lo miraron, sorprendidos, porque no había nada indicativo de que él fuera a hablar. «Margarita, regresas a un lugar que no te corresponde. Lo sabes». Su mirada era como acero. De repente era el jefe de aquel horror. La tensión crecía. En ese instante de caos, un grito resonó. «Fuera de mi casa», la voz de María Elena. Con lágrimas en los ojos, levantó la mano y señaló con fuerza. «No me importa si son familia. No tienen derecho a lastimar a mi abuela ni a mí». Su valentía era la chispa en medio de la oscuridad. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas de orgullo, pero al mismo tiempo sabía que aquel grito podría desencadenar una tormenta aún mayor. De repente, la atmósfera cambió. La puerta se abrió de golpe, y una figura apareció entre la luz del sol. Era un hombre alto, con un sombrero de paja y una mirada decidida. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó, entrometiéndose en la oscura escena familiar. Las miradas se centraron en él. Era un antiguo vecino, alguien que había presenciado la llegada de la tormenta y decidido intervenir. «No es tu asunto, Juan», gritó Pedro, sudando, nervioso. Sin embargo, algo en la actitud del hombre dio aliento a Margarita. «¿Qué hacéis aquí, perturbando la paz?», cuestionó, sus ojos escaneando la situación. Pero antes de que él pudiera intervenir más, Margarita, casi como en un trance, dijo: «Juan, tú conoces lo que hemos vivido, y yo sé que tú también guardas secretos», soltó, y la atmósfera se tornó aún más pesada. Al cruzar sus miradas, un destello de reconocimiento saltó entre ellos. Una revelación, una conexión. Nadie estaba listo para lo que vendría. ¿Qué secretos compartían? Un peso en el aire, en sus miradas, en sus pasados. La chispa se apagaba y el verdadero horror empezaba a desplegarse. ¿Qué verdad se había mantenido oculta durante tanto tiempo? Los murmullos comenzaron a girar. Se palpaban los ecos del pasado. La pregunta latente flotaba en el aire. ¿Estamos destinados a repetir la historia? Margarita había destapado una herida que nunca había sanado, y el rostro de Pedro se transformó de rabia a pánico. El silencio se intensificó, mientras cada mirada se volvía un espejo de horror. Las palabras sin pronunciar flotaban en el aire cargado de tensión. Pero fue un ruido sordo el que rompió la atmósfera. Un golpe en el suelo, un cuerpo cayendo. Era María Elena. La risa que había llenado la casa se desvaneció en un instante al ver a su abuelo y su tío transformarse en sombras amenazantes. Se había acercado a la puerta sin que nadie lo notara. Su curiosidad había vencido al miedo. Y allí, frente a la escena desbordante de rencor y dolor, sus ojos se agrandaron con terror. «¡Abuela!», gritó, pero el grito no fue suficiente. Margarita, atrapada en la tormenta de emociones, se giró al instante, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «María Elena». Su voz fue un rayo de desesperación. En un abrir y cerrar de ojos, la situación la desbordó. Lo que no había querido sacar a la luz se convertía en un horror aún mayor. Su nieta estaba en medio de todo. Los ojos de Pedro se iluminaron con una chispa de locura. «¿Ves, Margarita?»,
Tu legado solo trae desgracias. José se interpuso entre su pareja y la amenaza, angustiado y a la vez enfadado. Lárgate, Pedro. No puedes hacer esto. Pero sus palabras resonaron sin fuerza en una tormenta menos compasiva. De repente, el padre de Margarita, quien había estado en silencio, dispuso apartar a Pedro con un movimiento brusco. «No, no, no. Esto se acaba aquí», dijo, su voz rasposa como el cristal roto. Todos lo miraron, sorprendidos, porque no había nada indicativo de que él fuera a hablar. «Margarita, regresas a un lugar que no te corresponde. Lo sabes». Pero antes de que la tensión pudiera irse por un resquicio, la puerta se abrió de golpe, y una figura apareció entre la luz del sol. Era un hombre alto, con un sombrero de paja y una mirada decidida. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó, interponiéndose en la oscura escena familiar. Las miradas se centraron en él. Era Juan, un antiguo vecino, alguien que había presenciado la llegada de la tormenta. «No es tu asunto, Juan», gritó Pedro, nerviosismo brotando de su voz. Sin embargo, algo en la actitud del hombre dio aliento a Margarita. «¿Qué hacéis aquí, perturbando la paz?», sus ojos recorriendo a todos. Pero lo que siguió fue un estallido. Juan se acercó a Margarita. Su expresión se tornó seria. «Margarita, hay algo que necesitas saber sobre tu pasado». Un silencio atronador llenó la habitación. Todos contuvieron la respiración. No podían creer lo que estaban escuchando. La mirada de Margarita se inyectó de preocupación. «¿Qué quieres decir?». Con manos temblorosas, Juan sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Encontré esto hace años y he estado guardándolo. Creo que es tuyo». La voz de Juan se rompió. Una caja desgastada, decorada con viejas inscripciones, como un viejo libro de secretos. La intriga estaba en el aire. «No lo hagas, Juan», gritó Pedro, con ojos desorbitados. «No saques eso». «¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en esto?», retó Juan. La presión era palpable. Margarita extendió la mano. La curiosidad la ganó. Cuando la caja se abrió, un destello atravesó sus entrañas. Un antiguo polvo dorado se elevó como un fantasma. Y luego, la revelación aterradora. Lo que encontró dentro no fueron solo objetos olvidados, sino fotografías. Imágenes de su familia, momentos ocultos en la oscuridad. Pero no eran las fotos que ella recordaba. Eran otros rostros, familiares, dulces, niños. Su corazón latió con furia al reconocer algo terrible. «¿Y estos niños? ¿Qué son?», preguntó Margarita, su voz temblando. Son parte de la verdad, Margarita. El secreto que llevas dentro. Tu padre, él nunca fue solo un hombre cruel. Hay un legado oscuro que arrastra, una historia que te vincula a mucho más», explicó Juan, su rostro pálido. La habitación se volvió un torbellino de miradas incrédulas. Las mentes corrían a 1000 por hora. «Pedro, ahora desencajado», balbuceó. «No, eso no puede ser. No pueden saberlo». Los murmullos comenzaron a llenar el aire, la tensión creciente transformándose en frenesí. Margarita sintió frío en los huesos, como si el suelo temblara bajo sus pies. ¿Qué verdad había estado oculta tanto tiempo? ¿Qué horror había heredado? Pedro se dio la vuelta. Su rostro pálido era un temor latente. «Todo se desmoronará si sigues con esto, Margarita. Habrá consecuencias»,
Las palabras eran un eco llamativo. Sin embargo, el verdadero horror estaba gestándose. Una crisis del presente con raíces en un pasado inquebrantable. Las miradas se volvieron hacia Margarita, quien ahora sostenía la caja con manos temblorosas. La revelación pendía sobre ellos, como una tormenta lista para estallar. Al abrir la caja, no solo encontró objetos, se convirtió en la portadora de secretos de familia que podrían destruirlo todo. ¿Podría enfrentar lo que se venía? ¿O el caos la atraparía una vez más? La incertidumbre flotaba en el aire como un lastre, y una pregunta latente invadía sus corazones. ¿Estaba lista para conocer la verdad? La tensión era palpable. El aire se llenó de murmullos y miradas inquietas. Margarita sostenía la caja, la vida de su familia encerrada en aquellos objetos desconocidos. ¿Qué es esto, Juan? Su voz tembló, cada palabra cargada de incredulidad. Las fotografías, caras que la miraban desde el pasado, comenzaron a difuminarse ante sus ojos. Esto no puede ser cierto, murmuró abrumada. Mientras sus manos temblaban, un grito desgarrador rompió el aire. ¡No! ¡No puede ser! Era Pedro. Su rostro se torció en una mueca de horror, como si le hubieran arrancado la máscara que llevaba toda la vida. Margarita se sintió desvanecer. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo escondieron? Preguntas disparadas desde el rincón más oscuro de su ser, llenas de dolor y desconfianza. Las respuestas se hacían esquivas, como sombras que se escapan cuando uno intenta atraparlas. El ambiente se volvió opresivo. Juan, con los ojos llenos de compasión y temor, intentó acercarse. Margarita, hay más en esta historia. Hay secretos que nunca deberían haber seguido ocultos. Y justo cuando iba a proseguir, un estruendo violento interrumpió sus palabras. De repente, la vieja puerta de la casa se estalló, como si el mismo hogar fuera incapaz de soportar más tormentas. Los rostros se tornaron hacia la entrada, sorprendidos y aterrados. Una figura oscura apareció, envuelta en la niebla del atardecer. Era una mujer, su cabello al viento y una actitud desafiante que heló la sangre de todos. «¡Basta ya!», gritó, y nadie reconoció su voz de inmediato, pero la furia en sus ojos introdujo un nuevo nivel de pavor. Era Elena, una antigua amiga de la familia. Margarita no la había visto en décadas. «Tú», balbuceó, incapaz de procesar el impacto de su presencia. «¿Qué haces aquí?». El rostro de Elena se transformó, un instante de vulnerabilidad. Luego, como un volcán, erupcionó. «He venido a poner fin a este ciclo de horror, Margarita. Hay algo que debes saber, y es hora de que todos lo sepan». La habitación se llenó de un silencio sepulcral. Los corazones latían como tambores en el frío aire. ¿Qué podría ser tan devastador que exigiera tal llegada? «Esto no es un juego, Elena», replicó Pedro, retrocediendo, su bravura desvaneciéndose. «No estás en posición de decir nada aquí». Pero sus palabras ya no tenían peso. Elena echó un vistazo alrededor de aquellos rostros llenos de miedo y tensión, y luego concentró su mirada en Margarita. «Los secretos que guardan son más profundos de lo que imaginas. La verdad de tu padre, de nuestro pasado, fue parte de algo aún más oscuro». Su voz se temblaba, como si romper esa burbuja de silencio pudiera destruirlo todo. Margarita sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. «¿De qué hablas?». La rabia se mezclaba con el miedo. La caja se convirtió en un peso muerto en sus manos. Elena dio un paso adelante,
y sacó del bolso una carta amarillenta. Esto revela algo que tu padre escondió bajo 1000 capas de mentiras. Es su legado, pero nunca debió ser tu carga. Margarita sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Mapas, pruebas, ocultaron algo que puede cambiarlo todo. Margarita, no eres quien crees que eres. Tu historia no comienza donde piensas. Las palabras de Elena resonaron en su interior como un eco aterrador. Los cuerpos se tensaron, los murmullos atravesaban la habitación. Pedro retrocedió, su rostro pálido como el papel. Cierra la boca. Te estás enredando en las mismas mentiras. No puedes hacerlo. La desesperación brotaba de él, revelando facetas que Margarita nunca había visto. ¡Qué horror! Estaba a punto de estallar. Margarita se sintió atrapada, una marioneta en un juego de poder. ¿Cuál es la verdad?, exigió, su voz resonando, la fuerza de su dolor transformándose en determinación. Y de repente, como una tormenta del alma, las sombras comenzaron a moverse. Una verdad olvidada, una oscuridad en los márgenes, se asomaba para reclamar sus derechos. Tu madre no era quien decías que era, gritó Elena. Y tú, Margarita, deberías empezar a preguntarte quiénes son realmente los que te rodean, porque la verdadera traición no viene de donde esperabas. Margarita sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo comenzaba a hacer sentido y al mismo tiempo se desmoronaba. Aquella casa que una vez fue refugio, ahora era un escenario de revelaciones y dolor, una batalla sin fin. ¿Podría sobrevivir al verdadero horror que se avecinaba? ¿Y si su vida había sido una mentira construida sobre otras? El peso de un futuro inesperado pesaba sobre ella, y el eco de la verdad aún por descubrir resonaba en su mente. La tensión era palpable. El aire se llenó de murmullos y miradas inquietas. Margarita sostenía la caja, la vida de su familia encerrada en aquellos objetos desconocidos. ¿Qué es esto, Juan? Su voz tembló, cada palabra cargada de incredulidad. Las fotografías, caras que la miraban desde el pasado, comenzaron a difuminarse ante sus ojos. Esto no puede ser cierto, murmuró, abrumada. Mientras sus manos temblaban, un grito desgarrador rompió el aire. No, no puede ser. Era Pedro. Su rostro se torció en una mueca. Margarita se sintió desvanecer. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo escondieron? Preguntas disparadas desde el rincón más oscuro de su ser, llenas de dolor y desconfianza. Las respuestas se hacían esquivas como sombras que se escapan cuando uno intenta atraparlas. El ambiente se volvió opresivo. Juan, con los ojos llenos de compasión y temor, intentó acercarse. Margarita, hay más en esta historia. Hay secretos que nunca deberían haber seguido ocultos. Y justo cuando iba a proseguir, un estruendo violento interrumpió sus palabras. De repente, la vieja puerta de la casa se estalló, como si el mismo hogar fuera incapaz de soportar más tormentas. Los rostros se tornaron hacia la entrada, sorprendidos y aterrados. Una figura oscura apareció, envuelta en la niebla del atardecer. Era una mujer, su cabello al viento, y una actitud desafiante que heló la sangre de todos. ¡Ah, basta ya!, gritó, y nadie reconoció su voz de inmediato, pero la furia en sus ojos introdujo un nuevo nivel de pavor.
Era Elena, una antigua amiga de la familia. Margarita no la había visto en décadas. Balbuceó, incapaz de procesar el impacto de su presencia. «¿Qué haces aquí?» El rostro de Elena se transformó, un instante de vulnerabilidad. Luego, como un volcán, erupcionó. «He venido a poner fin a este ciclo de horror, Margarita. Hay algo que debes saber, y es hora de que todos lo sepan». La habitación se llenó de un silencio sepulcral. Los corazones latían como tambores en el frío aire. ¿Qué podría ser tan devastador que exigiera tal llegada? «Esto no es un juego, Elena», replicó Pedro, retrocediendo, su bravura desvaneciéndose. «No estás en posición de decir nada aquí». Pero sus palabras ya no tenían peso. Elena echó un vistazo alrededor de aquellos rostros llenos de miedo y tensión, y luego concentró su mirada en Margarita. «Los secretos que guardan son más profundos de lo que imaginas. La verdad de tu padre, de nuestro pasado, fue parte de algo aún más oscuro». Su voz se temblaba, como si romper esa burbuja de silencio pudiera destruirlo todo. Margarita sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. «¿De qué hablas?» La rabia se mezclaba con el miedo. La caja se convirtió en un peso muerto en sus manos. Elena dio un paso adelante y sacó del bolso una carta amarillenta. Esto revela algo que tu padre escondió bajo 1000 capas de mentiras. Es su legado, pero nunca debió ser tu carga». Margarita sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Mapas, pruebas, ocultaron algo que puede cambiarlo todo. Margarita, no eres quien crees que eres. Tu historia no comienza donde piensas. Las palabras de Elena resonaron en su interior, como un eco aterrador. Los cuerpos se tensaron, los murmullos atravesaban la habitación. Pedro retrocedió, su rostro pálido como el papel. «Cierra la boca. Te estás enredando en las mismas mentiras. No puedes hacerlo». La desesperación brotaba de él, revelando facetas que Margarita nunca había visto. ¿Qué horror estaba a punto de estallar? Margarita se sintió atrapada. Una marioneta en un juego de poder. «¿Cuál es la verdad?», exigió, su voz resonando, la fuerza de su dolor transformándose en determinación. Y de repente, como una tormenta del alma, las sombras comenzaron a moverse. Una verdad olvidada, una oscuridad en los márgenes, se asomaba para reclamar sus derechos. «Tu madre no era quien decías que era», gritó Elena. «Y tú, Margarita, deberías empezar a preguntarte quiénes son realmente los que te rodean. Porque la verdadera traición no viene de donde esperabas». Ahora todos miraban a Margarita, sus corazones bombardeados por la confusión y el miedo. Pero lo más desgarrador llegó cuando Elena, con voz quebrada, añadió: «Tu madre y yo somos más que amigas. Somos hermanas». Las palabras fueron una explosión. Margarita sintió que todo se desvanecía. Su madre, la mujer que creía conocer, había escondido una relación que reconfiguraba todo. «¿Qué? No, no puede ser», balbuceó, buscando sentido entre el caos. «Lo que no sabes, Margarita, es que tu madre y yo hicimos un pacto. Me escondió, me mantuvo a salvo. Pero cuando su padre se volvió violento, todo cambió. Y ella eligió protegerte a ti», explicaba Elena, lágrimas brotando de sus ojos. Margarita sintió el suelo temblar. Todo lo que conocía se desmoronaba. La historia familiar, la estela de dolor, los secretos ocultos en la luz,
Todo giraba como un torbellino. ¿Qué más le habían ocultado? ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué papel había jugado Elena? Las miradas se entrelazaban. La ira, el amor, el miedo se fundían en una redefinición brutal. Y mientras la oscuridad de las revelaciones amenazaba con atraparla, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría soportar más verdad? ¿Quiénes estaban realmente en su círculo? ¿Y qué más estaba por salir a la luz? La sombra se hacía más presente, y el horror acechaba en cada rincón de la casa, dejando a todos en una incertidumbre total, deseosos de saber qué vendría después. La tensión era palpable. El aire se llenó de murmullos y miradas inquietas. Margarita sostenía la caja, la vida de las fotografías. Caras que la miraban desde el pasado comenzaron a difuminarse ante sus ojos. Esto no puede ser cierto, murmuró, abrumada. Mientras sus manos temblaban, un grito desgarrador rompió el aire. ¡No! ¡No puede ser! Era Pedro. Su rostro se torció en una mueca de horror, como si le hubieran arrancado la máscara que llevaba toda la vida. Margarita se sintió desvanecer. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo escondieron? Preguntas disparadas desde el rincón más oscuro de su ser, llenas de dolor y desconfianza. Las respuestas se hacían esquivas como sombras que se escapan cuando uno intenta atraparlas. El ambiente se volvió opresivo. Juan, con los ojos llenos de compasión y temor, intentó acercarse. Margarita, hay más en esta historia. Hay secretos que nunca deberían haber seguido ocultos. Y justo cuando iba a proseguir, un estruendo violento interrumpió sus palabras. De repente, la vieja puerta de la casa se estalló, como si el mismo hogar fuera incapaz de soportar más tormentas. Los rostros se tornaron hacia la entrada, sorprendidos y aterrados. Una figura oscura apareció, envuelta en la niebla del atardecer. Era una mujer, su cabello al viento y una actitud desafiante que heló la sangre de todos. «¡Basta ya!», gritó, y nadie reconoció su voz de inmediato, pero la furia en sus ojos introdujo un nuevo nivel de pavor. Era Elena, una antigua amiga de la familia. Margarita no la había visto en décadas. «Tú», balbuceó, incapaz de procesar el impacto de su presencia. «¿Qué haces aquí?». El rostro de Elena se transformó, un instante de vulnerabilidad. Luego, como un volcán, erupcionó. «He venido a poner fin a este ciclo de horror, Margarita. Hay algo que debes saber, y es hora de que todos lo sepan». La habitación se llenó de un silencio sepulcral. Los corazones ¿Qué podría ser tan devastador que exigiera tal llegada? «Esto no es un juego, Elena», replicó Pedro, retrocediendo, su bravura desvaneciéndose. «No estás en posición de decir nada aquí». Pero sus palabras ya no tenían peso. Elena echó un vistazo alrededor de aquellos rostros llenos de miedo y tensión, y luego concentró su mirada en Margarita. «Los secretos que guardan son más profundos de lo que imaginas. La verdad de tu padre, de nuestro pasado, fue parte de algo aún más oscuro». Su voz se temblaba, como si romper esa burbuja de silencio pudiera destruirlo todo. Margarita sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. «¿De qué hablas?». La rabia se mezclaba con el miedo. La caja se convirtió en un peso muerto en sus manos. Elena dio un paso adelante y sacó del bolso una carta amarillenta. Esto revela algo que tu padre escondió bajo 1000 capas de mentiras.
Es su legado, pero nunca debió ser tu carga. Margarita sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Mapas, pruebas, ocultaron algo que puede cambiarlo todo. Margarita, no eres quien crees que eres. Tu historia no comienza donde piensas. Las palabras de Elena resonaron en su interior, como un eco aterrador. Los cuerpos se tensaron. Los murmullos atravesaban la habitación. Pedro retrocedió, su rostro pálido como el papel. «Cierra la boca. Te estás enredando en las mismas mentiras. No puedes hacerlo». La desesperación brotaba de él, revelando facetas que Margarita nunca había visto. ¡Qué horror estaba a punto de estallar! Margarita se sintió atrapada, una marioneta en un juego de poder. «¿Cuál es la verdad?», exigió, su voz resonando, la fuerza de su dolor transformándose en determinación. Y de repente, como una tormenta del alma, las sombras comenzaron a moverse. Una verdad olvidada, una oscuridad en los márgenes, se asomaba para reclamar sus derechos. «Tu madre no era quien decías que era», gritó Elena. «Y tú, Margarita, deberías empezar a preguntarte quiénes son realmente los que te rodean, porque la verdadera traición no viene de donde esperabas». Ahora todos miraban a Margarita, sus corazones bombardeados por la confusión y el miedo. Pero lo más desgarrador llegó cuando Elena, con voz quebrada, añadió: «Tu madre y yo somos más que amigas, somos hermanas». Las palabras fueron una explosión. Margarita sintió que todo se desvanecía. Su madre, la mujer que creía conocer, había escondido una relación que reconfiguraba todo. «¿Qué? No, no puede ser», balbuceó, buscando sentido entre el caos. «Lo que no sabes, Margarita, es que tu madre y yo hicimos un pacto. Me escondió, me mantuvo a salvo. Pero cuando su padre se volvió violento, todo cambió. Y ella eligió protegerte a ti», explicaba Elena, lágrimas brotando de sus ojos. Margarita sintió el suelo temblar. Todo lo que conocía se desmoronaba. La historia familiar, la estela de dolor, los secretos ocultos en la luz, todo giraba como un torbellino. ¿Qué más le habían ocultado? ¿Quién era realmente su madre y qué papel había jugado Elena? Pero en ese momento de revelación, un grito desgarrador surgió desde el fondo oscuro de la casa. Una voz conocida. Margarita. Era la voz de su madre. La mujer que había sido una sombra en su vida. Una figura distante que de repente irrumpía con un poder capaz de paralizar a todos. Como un eco de una pesadilla antigua, su madre apareció en la puerta. Su cara estaba pálida y sus ojos reflejaban un miedo que jamás Margarita había visto. «Detente», suplicó su madre, el temblor en su voz gritando en la sala. «No puedes dejar que esto continúe». La revelación de que había una conexión entre las tres mujeres la desarmó, pero su madre no estaba sola. Detrás de ella, en la oscuridad, emergió la silueta de un hombre. Era su padre, con su mirada oscura y un destello de peligro que heló la sangre de todos. «No te atrevas a hablar, Margarita». Su padre bramó, su presencia imponiéndose sobre el grupo. La atmósfera se cargó de tensión. Ella había creído que había escapado de su sombra, pero ahora todo el horror regresaba con una fuerza devastadora. De repente, el grito de su madre resonó como el último rayo de esperanza. «La verdad está escondida en el sótano. Nunca debieron ir allí», exclamó, el desespero en su tono revelando un secreto mucho más oscuro que el propio horror que enfrentaban.
Los corazones de todos palpitaban como locos. Margarita, aturdida, miró a Juan, a Elena, a Pedro. Había una elección que hacer: creer en su madre o enfrentar la verdad que ocultaba más que nunca. Pero antes que pudiera procesar la gravedad de la situación, su padre dio un paso hacia adelante y todos sintieron que el mundo se desmoronaba en una catástrofe que ya no podían detener. El caos reinaba mientras una ráfaga de viento violento atravesó la casa, arrastrando consigo promesas rotas y oscuras verdades que desde un inicio habían estado encerradas, esperando el momento adecuado para salir. Y así, la pregunta resonó una vez más. ¿Estaban listos para descubrir lo que realmente ocultaba aquel antiguo sótano y el verdadero legado? ¿Qué es esto, Juan? Su voz tembló, cada palabra cargada de incredulidad. Las fotografías, caras que la miraban desde el pasado, comenzaron a difuminarse ante sus ojos. Esto no puede ser cierto, murmuró, abrumada. Mientras sus manos temblaban, un grito desgarrador rompió el aire. ¡No! ¡No puede ser! Era Pedro. Su rostro se torció en una mueca de horror, como si le hubieran arrancado la máscara que llevaba toda la vida. Margarita se sintió desvanecer. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo escondieron? Preguntas brotaron desde el rincón más oscuro de su ser, llenas de dolor y desconfianza. El ambiente se volvió opresivo. Juan, con ojos reflejando temor y compasión, dio un paso adelante. Margarita, hay más en esta historia. Hay secretos que nunca deberían haber seguido ocultos. Pero antes de que pudiera terminar, un estruendo violento interrumpió sus palabras. La puerta de la casa estalló repentinamente. Todo el mundo se quedó paralizado. Escalofríos recorrieron sus espinas. Una figura oscura apareció, envolviendo la atmósfera con su ferocidad. Era su madre. Con los ojos desorbitados, se adentró en la habitación. «Detente», suplicó, el pánico desgarrando su voz. «No puedes dejar que esto continúe». Margarita se quedó paralizada. La figura de su madre, una sombra del pasado, frente a ella. En el instante que Margarita sintió que toda su vida se desmoronaba, su padre emergió detrás de ella. «No te atrevas a hablar, Margarita». «Rosno». Su voz le hizo temblar las piernas. La atmósfera estaba cargada. El horror se extendía como un manto oscuro. «La verdad está escondida en el sótano», exclamó su madre, su tono subiendo como un grito ahogado en un mar de temor. «Nunca debieron ir allí». Las palabras fluyeron como agua turbia, repletas de desasosiego. Todo el mundo se miró, y el horror creció. Margarita sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podría haber en ese sótano? «¿Qué hay ahí abajo, mamá?», preguntó, la voz entrecortada, el miedo llenando cada rincón de su ser. Su madre la miró con ojos llenos de dolor, incapaz de responder. Pedro, temblando, dio un paso atrás, y un murmullo de pánico recorrió la habitación. «No, no puedes hacer esto», gritaría, su rostro demudado, hasta que de repente una risa burlona irrumpió en el caos. Era Elena. «Vaya, ¿por qué no lo dices tú, Margarita? ¿O deberíamos dejar que sea tu padre quien cuente la historia?» La tensión creció con cada fibra de su ser. «¿Qué sabes tú, Elena?», Margarita gritó, la ira y la confusión mezclándose. Pero antes que Elena pudiera contestar, un sonido metálico resonó desde el fondo del sótano. Un eco aterrador,
Era como si algo o alguien estuviera despertando. El corazón de Margarita se detuvo. «¿Qué fue eso?», murmuró, mientras el sudor le resbalaba por la frente. Sus ojos se encontraron con los de su madre, llenos de miedo. «Debemos irnos», susurró su madre, con la voz quebrada, pero algo en ella la detenía, como si una sombra oscura la anclara al suelo. Y entonces todo se volvió caos. Un destello de luz emergió del sótano, iluminando las caras de todos en la habitación. Era casi hipnótico. Las expresiones cambiaron del temor a la curiosidad, como si una fuerza desconocida las atrajera. «No, tenemos que irnos ya», Pedro gritó. Pero la puerta se cerró de golpe. Un grito del fondo, distorsionado, resonó en sus oídos como un lamento casi humano. Fue un instante. Todo se volvía oscuro. Las luces se atenuaron y al mismo tiempo un grito desgarrador llenó el aire, paralizando a todos. Margarita gritó: «¡María Elena!». Pero fue demasiado tarde. En medio del grito, la voz que suplicaba por ayuda resonó con estruendos. La pequeña había estado en la entrada, observando. Nadie la había notado. «Mamá, ¿quiénes son estos?», preguntó, su voz quebrada, mientras señalaba a su abuelo y a su tío. Un jarro de agua fría. Todos se quedaron de piedra. Ahora los secretos se desmoronaban, uno a uno. La sala vital parecía vibrar con la energía acumulada. Nadie estaba preparado para esto. Entonces el padre de Margarita gritó: «¡Cierra la boca! No puedes decir eso aquí». Pero el estruendo del sótano se hacía más fuerte, como si el propio infierno estuviera a punto de liberar a sus demonios. Y de repente, a través de la luz parpadeante, una figura apareció. Era un hombre, el rostro parcialmente oscurecido por la sombra. Miró a Margarita directamente a los ojos, y su corazón se hundió. «Tu madre nunca debió dejarte», dijo el desconocido, desatando un nudo de confusión y temor. «La verdadera historia de tu familia está floreciendo, querida. Tu identidad es más oscura de lo que imaginas. Esta casa, este pasado, todo estaba planeado». Margarita sintió como si le dieran un golpe en el estómago. La verdad single, el horror lo era aún más. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué planeaba? El pasillo se sumió en un silencio eterno. La pregunta resonó en su mente. Estaba lista para enfrentar una verdad que podría destrozar todo, incluso la esencia de lo que creía que era. El futuro colgaba en un hilo, y la oscuridad empezaba a reclamarlos otra vez. La tensión era palpable. El aire se llenó de murmullos y miradas inquietas. Margarita sostenía la caja con manos temblorosas, la vida de su familia encerrada en aquellos objetos desconocidos. «¿Qué es esto, Juan?». Su voz tembló, cada palabra cargada de incredulidad. Las fotografías, caras que la miraban desde el pasado, comenzaron a difuminarse ante sus ojos. Esto no puede ser cierto», murmuró, abrumada. Mientras sus manos temblaban, un grito desgarrador rompió el aire. «No, no puede ser». Era Pedro. Su rostro se torció en una mueca de horror, como si le hubieran arrancado la máscara que llevaba toda la vida. Margarita se sintió desvanecer. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo escondieron?». Preguntas brotaron desde el rincón más oscuro de su ser, llenas de dolor y desconfianza. El ambiente se volvió opresivo. Juan, con ojos reflejando temor y compasión, dio un paso adelante. «Margarita, hay más en esta historia. Hay secretos que nunca deberían haber seguido ocultos.
Pero antes de que pudiera terminar, un estruendo violento interrumpió sus palabras. La puerta de la casa estalló repentinamente. Todo el mundo se quedó paralizado. Escalofríos recorrieron sus espinas. Una figura oscura apareció, envolviendo la atmósfera con su ferocidad. Era su madre. Con los ojos desorbitados, se adentró en la habitación. «Detente», suplicó, el pánico desgarrando su voz. «No puedes dejar que esto continúe». Margarita se quedó paralizada. La figura de su madre, una sombra del pasado, frente a ella. En el instante que Margarita sintió que toda su vida se desmoronaba, su padre emergió detrás de ella. «No te atrevas a hablar, Margarita», rosnó. Su voz le hizo temblar las piernas. La atmósfera estaba cargada. El horror se extendía como un manto oscuro. «La verdad está escondida en el sótano», exclamó su madre, su tono subiendo como un grito ahogado en un mar de temor. «Nunca debieron ir allí». Las palabras fluyeron como agua turbia, repletas de desasosiego. Todo el mundo se miró, y el horror creció. Margarita sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podría haber en ese sótano? «¿Qué hay ahí abajo, mamá?», preguntó, la voz entrecortada, el miedo llenando cada rincón de su ser. Su madre la miró con ojos llenos de dolor, incapaz de responder. Pedro, temblando, dio un paso atrás, y un murmullo de pánico recorrió la habitación. «No, no puedes hacer esto», gritó, su rostro demudado. Hasta que de repente, una risa burlona irrumpió en el caos. Era Elena. «Vaya, ¿por qué no lo dices tú, Margarita? ¿O deberíamos dejar que sea tu padre quien cuente la historia?» La tensión creció con cada fibra de su ser. «¡Esa es tú, Elena!», Margarita gritó, la ira y la confusión mezclándose. Pero antes que Elena pudiera contestar, un sonido metálico resonó desde el fondo del sótano. Un eco aterrador. Era como si algo o alguien estuviera despertando. El corazón de Margarita se detuvo. «¿Qué fue eso?», murmuró, mientras el sudor le resbalaba por la frente. Sus ojos se encontraron con los de su madre, llenos de miedo. «Debemos irnos», susurró su madre, con la voz quebrada. Pero algo en ella la detenía, como si una sombra oscura la anclara al suelo. Y entonces todo se volvió caos. Un destello de luz emergió del sótano, iluminando las caras de todos en la habitación. Era casi hipnótico. Las expresiones cambiaron del temor a la curiosidad, como si una fuerza desconocida las atrajera. «¡No! ¡Tenemos que irnos ya!», Pedro gritó, pero la puerta se cerró de golpe. Un grito del fondo, distorsionado, resonó en sus oídos como un lamento casi humano. Fue un instante, todo se volvía oscuro. Las luces se atenuaron, y al mismo tiempo, un grito desgarrador llenó el aire, paralizando a todos. Margarita gritó, «¡María Elena!», pero fue demasiado tarde. En medio del grito, la voz que suplicaba por ayuda resonó con estruendos. La pequeña había estado en la entrada, observando. Nadie la había notado. «Mamá, ¿quiénes son estos?», preguntó, su voz quebrada, mientras señalaba a su abuelo y a su tío. Fue como un jarro de agua fría. Todos se quedaron de piedra. Ahora los secretos se desmoronaban, uno a uno. La sala vital parecía vibrar con la energía acumulada. Nadie estaba preparado para esto. Entonces el padre de Margarita gritó, «¡Cierra la boca! No puedes decir eso aquí». Pero el estruendo del sótano se hacía más fuerte, como si el propio infierno estuviera a punto de liberar a sus demonios. Y de repente, a través de la luz parpadeante, una figura apareció. Era un hombre.
el rostro parcialmente oscurecido por la sombra. Miró a Margarita directamente a los ojos, y su corazón se hundió. Tu madre nunca debió dejarte, dijo el desconocido, desatando un nudo de confusión y temor. La verdadera historia de tu familia está floreciendo, querida. Tu identidad es más oscura de lo que imaginas. Esta casa, este pasado, todo estaba planeado. Los murmullos de la familia se amplificaron. ¿Qué estás diciendo?, exigió Pedro, sin aliento, mientras comenzaba a dar pasos hacia atrás. La figura se hizo más clara. Era un hombre que Margarita nunca había visto, pero su porte era familiar, como un reflejo distorsionado de su propia imagen. Soy tu verdadero padre, Margarita, dijo con tristeza. Las palabras golpearon como un rayo. La sala se convirtió en un volcán a punto de estallar. Margarita sintió que el mundo se desvanecía. La verdad era una bomba lista para estallar, y todos la miraban con una mezcla de horror y asombro. ¿Qué dices?, voció Margarita. Su voz se cortó. El aire se volvió denso. El estómago se le revolvió. La confusión era abrumadora. Lo sé, pero tienes que escucharme. Tu madre me dejó porque no podía protegerte. Estábamos huyendo de algo mucho más grande de lo que imaginas. Nunca quise hacer daño, pero había amenazas que teníamos que afrontar, continuó el hombre, con lágrimas llenando sus ojos. ¿Quién eres?, preguntó Margarita, la voz quebrada, la incredulidad pesando sobre ella. La sala giró, y el aire se volvió irrespirable. Ella sintió como si su vida, su identidad, todo lo que creía conocer, se derrumbaba como un castillo de cartas. Las miradas volaron de Margarita a su madre, esperando respuestas que nunca llegaron. «No puedes hacer esto, no puedes», gritó su madre, mientras se tambaleaba en la confusión. «No puedes destruir sus recuerdos así», declaró con angustia. La tensión aumentaba, los ecos de la verdad resonaban, y la atmósfera se volvía irrespirable. En ese instante decisivo, la habitación fue testigo de una verdad devastadora que lo cambiaría todo. Margarita ahora se encontraba en la línea de fuego entre un pasado que nunca eligió y los lazos que comenzaban a romperse a su alrededor. ¿Podría sobrevivir a la revelación de su verdadera herencia? Y más importante aún, ¿qué traiciones de su madre habían quedado ocultas en la sombra? La incertidumbre era la única certeza, y el futuro se volvía más oscuro y confuso que nunca. La tensión era insoportable en la habitación. Margarita, con el corazón latiendo desbocado, enfrentaba la tormenta de revelaciones que se cernía sobre ella. Su verdadero padre, un hombre desconocido, pero tan familiar, llenaba el aire con verdades que amenazaban con desmantelar su vida. La verdadera historia de tu familia está floreciendo, querida. Tú. La angustia se desbordaba en la voz de Margarita. El hombre dio un paso hacia ella, preocupado, porque ocultarlo era la única manera de mantenerte a salvo. Había sombras que acechaban, sombras que aún pueden alcanzarte. La mirada de Margarita se intensificó. ¿Qué sombras? ¿Qué es lo que me han ocultado? La confusión era como un manto pesado, pero dentro de ella comenzaba a brotar una chispa de determinación. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras me roban mi verdad. Pedro, temblando en el rincón, tomó aire. Esto es una locura. No tienes que creerle. Pero todos los ojos estaban fijos en Margarita. La verdad había tomado su lugar, sacudiendo los cimientos de la familia. «Margarita, debes saber que tu madre y yo», comenzó él,
Pero su madre interrumpió. «Basta. No puedes hablarle así. No puedes seguir engañándola», gritó. El pánico se apoderó de su rostro. Era el momento de la verdad, y el miedo a perder a su hija la consumía. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, y un eco distante resonó desde el sótano. Algo o alguien parecía estar despertando. «No, debemos irnos ahora», gritó Pedro, pero la puerta se cerró abruptamente, atrapándolos. El caos desplomó la sala. «María Elena», gritó Margarita, sintiendo una ira protectora brotar desde su pecho. Pero cuando la pequeña apareció, iluminando el ambiente con su curiosidad, todo se detuvo. «Mamá, ¿por qué están peleando?». Su voz era una melodía inocente, un grito de desesperación en medio de la tormenta. Margarita sintió su corazón romperse. «Porque hay secretos que nunca deberían haber existido», respondieron todos a la vez. La tensión era abrumadora. «Pero yo solo quiero que estén bien», dijo María Elena, con lágrimas en los ojos. En ese momento, la compasión ganó terreno en el caos. Elena, siempre pragmática, se interpuso. «Si hay algo en ese sótano, debemos enfrentarlo. Es hora de romper el ciclo». La idea resonó entre todos como un mantra. Aún así, la tensión seguía haciendo eco. «Lo haré», declaró Margarita, sintiendo una fortaleza renovada. «Si hay verdades ocultas, deben salir a la luz. No me detendré. No me detendremos». Con el aliento entrecortado, el grupo se encaminó hacia el sótano. La puerta crujía mientras la abrían, y un frío intenso les dio la bienvenida. La penumbra revelaba estanterías llenas de polvo y viejas cajas olvidadas. Un silencio pesado envolvía el espacio. Finalmente, entre sombras y luces titilantes, hallaron un diario desgastado, cubierto de telarañas. Margarita lo tomó, y al abrirlo, las palabras profundas comenzaron a llenar el aire. «La verdad está aquí», susurró, mientras leía sobre traiciones, secretos y el pacto familiar que había sido sellado hace años. Los murmullos de asombro y horror resonaban en la sala. «Nunca debió haber sido esto», murmuró su madre, la verdad desbordando entre lágrimas. Pero Margarita no iba a retroceder. «Esto es nuestro legado. No más sombras, no más miedo». La revelación encendió algo en todos ellos. La abuela había sido una heroína al final. La familia, por más rota que estuviera, debía reconstruirse, pero esta vez con la verdad como base. Al salir del sótano, respiraron un aire renovado. Las antiguas sombras se desvanecieron, y la luz del día iluminaba el futuro incierto. Fue un nuevo amanecer lleno de desafíos, pero también de esperanza. Margarita miró a su alrededor. Sus ojos brillaban. «No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Y mientras la familia comenzaba a reconciliarse, un eco distante resonó en su mente. La historia no había terminado. Había más verdades que descubrir. ¿Qué nuevas historias traería el futuro? Pero ahora, la conexión familiar podía ser la clave para iluminar esos caminos oscuros. Y así, todos dieron un paso hacia adelante listos para lo que viniera. ¿Y tú? ¿Estás preparado para enfrentar tus propias sombras y descubrir tu verdad? Si quieres seguir el viaje de Margarita y no perderte ninguna historia emocionante, debes suscribirte ahora a nuestro canal. Aplasta el botón me gusta para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen nuestras historias. Inundamos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que viene. Y por favor,
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Gracias por ser parte de esta comunidad.